Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Una semana más en este tiempo que pues estamos teniendo para buscar y glorificar el nombre del Señor. Y pues le damos gracias a Dios porque pues nos sigue permitiendo y tener el privilegio de poder eh, comunicarnos con ustedes, con toda la gente que pues nos hace favor de seguirnos, que siguen, ¿verdad?, estas enseñanzas, estas reflexiones, conforme a la palabra y conforme a lo que pues hemos estudiado, estamos compartiendo, ¿verdad?, pues conforme a lo aprendido en todo el tiempo de ministerio que llevamos y con base en la experiencia que el Señor nos ha permitido también como individuos, ¿verdad?, como comunidad, a lo largo de muchos años. Acabamos de terminar el libro de los jueces con enseñanzas muy fuertes, enseñanzas que pues nos han puesto, dice, eh, pues ahora sí que la Vox Populi, ¿no? El lenguaje coloquial, nos han puesto la carne de gallina porque son verdades que pues ahí están escritas, están al alcance de todos, y yo creo que debemos de hacer pues un alto en nuestra vida. Todos, amados y amadas, todos y personas que nos ven, gente que se va a conectar o se está conectando, y también gente que va a ver posteriormente estas enseñanzas. Es necesario que en muchas de las ocasiones nosotros reflexionemos, porque Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe lo que estamos pensando, lo que estamos por hacer, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, los motivos, todo Él lo sabe. Y estas enseñanzas, estas reflexiones tienen el objeto de que pues despertemos. Aún con estas reflexiones muchas veces nosotros pues tenemos actitudes, tenemos cosas, tenemos formas, y yo creo que debemos de tener pues sabiduría y entendimiento de lo que el Señor está planteando para estos tiempos. También el día sábado, ahí le comparto, puede encontrar en la hoja de Facebook de redes, ¿verdad? Pues seguimos con el tipo de serie, digamos, de Pregúntale a las Escrituras, y estamos respondiendo pues muchas cosas que anda pululando en las redes sociales, principalmente cristianas, y que son temas escabrosos, son temas difíciles, son temas de tradiciones, usos y costumbres de hombres, pensamientos de hombres, ¿verdad?, que en algunas ocasiones voluntaria o involuntariamente lo hemos dicho, como lo que hemos estado estudiando en el libro de los jueces. Vamos a seguir estudiando y reflexionando con base en el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, hasta que el Señor no indique otra cosa. Pero es importante que nosotros nos establezcamos en este punto, porque ahorita lo vamos a ver. Pero es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, que hay muchas cosas que nosotros en ocasiones ignoramos, que la gente ha enseñado de una forma, digámoslo así, excediendo la autoridad de Dios. Y hay muchas enseñanzas actualmente. Dice la Escritura, ¿verdad?, que en estos tiempos habría comezón de oír, y esa comezón, no un ímpetu positivo de estudiar, escudriñar la Escritura, sino comezón de oír. Entonces, cualquier cosa que escuchamos, pues ya pues la damos por hecho, ¿no? Y es algo que fue un referente en el libro de los jueces. Recuérdelo, casi es con lo que terminamos en los últimos episodios. Ya no va a haber episodios para el libro de Samuel, van a haber temas, nada más temas, porque ya es, pues es
pues no a otro nivel, sino que tenemos que acercarnos a la palabra conforme el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, uno de los episodios, o muchos de los episodios más bien, pues nosotros vimos, ¿verdad?, que la gente hacía lo que andaba derecho, ¿sí? Y Yashar, como lo hemos enseñado y lo hemos estudiado en el hebreo, y no tenemos por qué esconder nada, pero andaban derechos conforme lo que ellos creían que estaba bien, lo que ellos pensaban, y actualmente es lo mismo. O sea, sin tomar posturas, un calvinista piensa que está en lo correcto, un armeniano está pensando que está en lo correcto, cualquier denominación, ¿verdad? De las reuniones de los santos, ¿verdad? De los llamados cristianos, o quienes nos llamamos cristianos, evangélicos, protestantes, como usted quiera, las múltiples denominaciones, pues cada quien anda derecho conforme lo que piensa. Y muchas veces estos pensamientos no son los pensamientos de Dios. El mismo Señor lo dice. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces es necesario que nosotros hagamos un alto, amados, y de verdad, con todo lo que hemos estudiado y lo que vamos a ver a partir de hoy, pues tengamos la certeza de lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo, pues sea conforme al pensamiento de Dios y no conforme a las tradiciones, usos y costumbres de los hombres. Entonces, miren, vamos a entrar en el tema con este comentario, que sea nuestro parteaguas. Cuando vemos el libro de Ruth, que es un libro que está ahí porque tiene importancia, porque tiene mucha importancia, porque las historias que ahí se relatan, ¿verdad?, hacen precisamente un puente. Es un puente escatológico, amados. Y ese puente escatológico es bien importante porque digamos, está hablando de la genealogía del Señor Jesucristo, de cómo llegó, por dónde llegó, o sea, muchas cosas. Vos, Ruth, Noemí, el pueblo, los responsables, muchas de las usanzas que aquí se refieren en el libro de Ruth, son, ¿verdad?, producto del conocimiento que el pueblo de Israel tenía después de las penosas, ¿verdad?, situaciones que se dieron con los benjamitas, como terminamos el libro de los jueces. Pero ahora recordemos que no son casos aislados, es lo que se nos contó, es lo que se nos dejó de legado para que nosotros entendamos que las cosas pueden exacerbar tremendamente, y que un pequeño acto, y se los digo por experiencia, un pequeño acto puede desbordar una serie de situaciones tremendas, ¿verdad? Que Dios guarde la hora, y con esa autoridad moral que yo sé por lo que acabo de pasar, pues una pequeña situación puede desencadenar mil cosas, ¿no? Pensamientos, opiniones, o sea, un montón de cosas a las cuales no podemos estar ajenos. Entonces, eso fue lo que sucedió en este intermedio, ¿no? Interludio, como le llaman también, entre el libro de los jueces y el primer libro de Samuel. Entonces, no lo voy a abordar, no porque no sea importante, sino porque lo hemos escuchado las predicaciones de mujeres, ¿verdad?, que han sido tocadas por el Espíritu Santo y han enseñado acerca de este libro. Una de ellas, mi suegra, ha predicado sobre este libro, y ha quedado muy claro, y yo estoy seguro que mucha gente, ¿verdad?, porque no hay hacia dónde hacerse, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablan de lo que el pueblo de Israel conocía y sabía que tenía que hacer para que las cosas marcharan correctamente y pudieran, ¿verdad?, ellos estar conforme al corazón de Jehová. Entonces, no hay para dónde hacerse, hay muchas cosas aquí que fueron puestas con un propósito. Acuérdense que no hay nada escrito en las escrituras que no tenga un propósito de darnos luz sobre nuestra propia actualidad, y que eso es lo que en eso es en lo que debemos de fundamentarnos. Entonces, todo lo que ocurre en el libro de Ruth es
parte de esa radiografía en la que nos vimos todos inmersos en el libro de los jueces. Entonces ahora lo que tenemos que posicionarnos nosotros, y lo que les decía yo el día viernes, es que nos estuvimos yendo hacia la generalidad del pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor haciendo por medio de intervenciones propiamente de los jueces, hombres y mujeres, de forma personal, intervenían para ser instrumentos de Dios y ejercer un juicio sobre las naciones enemigas de Israel, pero también la advertencia y los focos amarillos para el pueblo de Dios. Entonces, esto era pues básicamente lo que sucedía en ese tiempo. Y todos ellos, o la mayoría de ellos, de los 7 jueces que vimos, y acuérdese, para muchos el séptimo juez y el último juez es el profeta Samuel. Entonces, aquí lo que tenemos que observar nosotros, en lo que se refiere el día de hoy, en este tiempo, es la radiografía exacta que es el libro de los jueces. La radiografía que se suma, ¿no? El diagnóstico que se suma en cuanto a lo ocurrido, ¿no? Con la familia de Noemí, con sus nueras, con una de sus nueras, Ruth, y con toda la gente que se ve involucrada, ¿no? Booz, de la tribu de Judá, y todo lo que aparece en Ruth es un diagnóstico, ¿verdad?, de lo que el Señor está anticipándonos para que nosotros podamos entender lo que viene en el libro de Samuel, que es ya donde vemos a nosotros con mayor claridad el propósito del pueblo de Israel de hacer cosas que no tenían que hacer, seguir haciendo cosas que no tenían que hacer, pero ahora ya el Señor ya no va a intervenir por medio de jueces, ya no va a intervenir de la forma en que lo hacía, sino que comienza lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Bueno, ya están en esa situación, ¿quieres así? Pues síguele así. Lo vimos en algunas ocasiones, ¿verdad?, en el libro de los jueces, pero ahora lo vamos a ver con mayor profundidad y de forma individual, de forma personal. Aquí ya las historias, ¿verdad?, son personales, las intervenciones son personales, las relaciones ya se ven más personales, más siendo Sansón, digamos, una de esas de esos primeros contactos de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y aunque varios jueces y en varias circunstancias con Josué vimos, ¿verdad?, la aparición preexistente de nuestro Señor Jesucristo, pero ya a partir de hoy tenemos que verlo como de forma personal, ya más de forma personal. Ya las reflexiones ya no las tenemos que examinar, ya no las tenemos que escudriñar tan a fondo, porque ahora vamos a seguir mencionando, ¿verdad? O sea, no vamos a dejar ni vamos a quitar el dedo del renglón en cuanto a estudiar las usanzas hebraicas. No vamos a dejar de mencionar las palabras importantes en el hebreo, como lo vamos a hacer el día de hoy en este puente entre el libro de los jueces y el libro de Primera de Samuel. Y ese puente es muy sencillo, amados. El preconocimiento de Dios. Y si no entendemos el preconocimiento de Dios, hay muchas cosas que nos brincan. Por ejemplo, lo sucedido con Judas, lo sucedido con muchos de los hombres. Muchos tuvieron sus dudas con el tema de Sansón, de cómo era posible, ¿verdad?, de que pues todo estuviera planeado, todo estuviera hasta cierto punto, como lo aclaramos, las cosas estaban marchando conforme al plan de Dios, y eso nos quedó muy claro. Pero ahora lo tenemos que visualizar de una forma más a fondo, el preconocimiento. Porque la palabra de Dios misma lo declara, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, porque no leemos correctamente, no vamos del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo, y vemos ahí en medio, ¿verdad?, la actitud de Pablo con las actitudes de Jeremías, Isaías,
las enseñanzas y todo eso pues nos brinca. Pero ahora nos tenemos que establecer en lo que estamos viendo, ¿no? Ahora ya no es solamente la radiografía, sino el preconocimiento de Dios sobre esa radiografía. Y que para entender mucho de lo que nos está pasando actualmente, tenemos que entender esa radiografía. Estamos en el punto donde el pueblo de Israel ya, pues después de haber pasado un tiempo, ya habíamos dicho, ¿no? Entre 350, 400 años, hasta la llegada del rey David, del profeta Samuel, sacerdote Samuel y juez Samuel, porque él tiene esas tres figuras, que son las mismas tres figuras del Señor Jesucristo, y que Ruth nos muestra, ¿verdad? Ese profundo mensaje sobre la llegada o la forma de la llegada del Mesías, así como Sansón comenzó, ¿verdad? En él comenzó, se inició el descanso, como el nombre de su papá, de Sansón, Manoah, él inició el descanso, pero no, el descanso iba a llegar ¿hasta cuándo? Hasta que Sansón arranca las puertas y las lleva allá en Hebrón, frente a Hebrón, frente a Jerusalén. Y es una forma, acuérdense, todo es sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, esta parte, ¿verdad? Del advenimiento del rey Mesías y de cómo llega, en qué momento llega, entre la historia de los jueces y el primer libro de Samuel y de toda lo que ya vendría después, ¿verdad? Que es ya la monarquía, ¿no? Los reyes de Israel, comenzando por el rey Saúl, que va a ser una figura exacta, una película exacta, una radiografía exacta de usted y de su servidor, de cualquiera de nosotros. Saúl es una, hágase de cuenta, una foto, un espejo en el cual nos tenemos que ver todos para que podamos entender el plan de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender es el preconocimiento de Dios. La advertencia de Dios ya se había dado, lo que estamos haciendo ahora. Todo lo que hemos visto en los jueces, ya reflexionamos, tenemos nosotros que hacer lo correcto delante de Dios, seguir su palabra, buscar hacer su palabra, pese a las circunstancias, pese a los obstáculos, pese a la opinión de la gente, pese a todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos que mantenernos firmes delante de la mano de Dios. Durante todo el tiempo de los jueces ya vimos las apariciones de los comentarios de que Israel no es en 1 Samuel, no es el pueblo pidiéndole a Samuel rey, ¿no? Al sacerdote en ese momento de su ministerio, llegaremos a ello, pero no es el pueblo hasta ese momento pidiendo rey, sino que ya desde antes el pueblo le había pedido a Gedeón ser rey, que los reinara, que los dirigiera como rey. ¿Y cuáles fueron las respuestas exactas, las palabras exactas de Gedeón? Yo no reinaré sobre ustedes, yo no estaré sobre ustedes, ni yo, ni mis hijos, ni nadie. Entonces ya el corazón del pueblo de Israel, totalmente alejado, así como en el monte Sinaí, cuando Moisés, ¿verdad? Llega en el monte Sinaí, los truenos, todo lo espectacular que pudo haber sido escuchar al Señor. El pueblo de Israel, después de escuchar los primeros 10 mandamientos de 613, le dice a Moisés, ve tú, porque nosotros pues pereceremos, ¿no? O sea, no de escuchar a Dios y vamos a perecer. Entonces ve tú habla con él. Entonces ahí vemos ya al pueblo de Israel, ¿verdad? Alejándose de la posibilidad de escuchar todos al Señor. Pues no, que lo hagan solamente los responsables, aquellos que pueden y aquellos que quieren, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios en su preconocimiento ya había establecido cuál iba a ser la forma en que el pueblo de Israel iba a actuar, aunque usted no lo cree. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 17. Y aquí está claramente, incluso desde el 16, vemos la aparición en el verso 18, capítulo 16 de Deuteronomio, verso 18, habla sobre los jueces y sobre los principales, los oficiales, ¿no? Los principales, lo que se iba a levantar
como responsable, lo que dijimos, no era solamente el pueblo, no eran solamente los jueces, sino los ancianos del pueblo, los jueces del pueblo, los que estaban para hacer juicio entre el pueblo y no hubiera problemas, aquellos que Yetro le dijo a Moisés que también pusiera, ¿verdad? Por decenas, por centenas y por millares. Entonces, para que no se le cargara la chamba a Moisés. Entonces, ya todo eso lo vemos planteado en el libro de Deuteronomio. Y como consecuencia de las actitudes de Israel, pues vemos que se tuvieron que aplicar otras formas de salvación, de intervención de Dios para que Él pudiera sacar adelante a su pueblo. Entonces, vemos aquí, mire, sígame aquí al capítulo 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas el preconocimiento de Dios, y digas. No es un mandamiento, amados. O sea, por mucho que los rabinos digan, por muchos de los comentarios digan, o sea, no que yo sepa más que ellos, sino lo que se lee claramente, ¿verdad? Textualmente, incluso en el hebreo, y la luz, sobre todo, aquí lo importante es la luz del Espíritu Santo con todo lo que hemos estudiado y con el conocimiento del carácter y el carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter del Espíritu Santo, ¿no? Su guía. Entonces aquí claramente dice, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Israel intentó hacerlo, Israel lo quiso hacer con Gedeón, después de Josué. Josué y Moisés eran una forma o figura, ¿verdad?, de responsables del pueblo. La palabra responsable regularmente no la usamos, nos gusta más líderes y hacerlo así, ¿no? Bien grecorromanos, ¿no? Pero realmente la postura de todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios son responsables. Y lo vamos a ver más adelante. La palabra líder no se encuentra en la palabra de Dios, aunque los diccionarios, aunque las traducciones, ¿verdad?, nos enseñan que, por ejemplo, yo tengo aquí una anotación de allá del año 2010 que dice Shafat, heroico, líder, libertador, haciendo referencia al verso 18 de Deuteronomio 16, donde dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. La palabra jueces es shoftim, ya la conocemos, y o shofet, ¿no?, el singular de shoftim, jueces, y shafat. Entonces, shoter y shafat, o shoftim, que es el tema de los jueces. Y el significado que ponen la Strong es heroico, líder, libertador, quien constituye la justicia divina y humana. Y shoter es aquel como un magistrado, ¿no?, haciendo referencia a los jueces y oficiales. Entonces, la palabra líder, o sea, como tal en la escritura no existe, es responsables de ejercer lo que Dios manda y establece. Eso fue lo que fue Moisés, eso fue lo que fue Josué, y eso hicieron la mayoría de los jueces. Entonces, aquí claramente dice que el pueblo de Israel quería tener este rey. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, amados? Es exactamente lo mismo. O sea, queremos a alguien, queremos a un hombre, seguimos a un hombre. Y es correcto, o sea, el Señor ha puesto gente responsable sobre nosotros, a los cuales debemos de escuchar. Los pastores, ¿verdad? Tener cuidado de los pastores, tener cuidado de la gente que es responsable de nuestra vida espiritual, de aquellos que obviamente cumplen con esa responsabilidad, porque los que no cumplen con esa responsabilidad, pues obviamente no son de parte de Dios. Allí en el capítulo 18 y 19 lo dice claramente. Se levantarán hombres, se levantarán, ¿verdad?, que dirán que hablan de parte mía, pero no hablan de parte mía, dice el Señor, y está muy claro. Sin embargo, para el tema de aquí de la introducción al primer libro de Samuel, nosotros debemos de escuchar
y ya lo dijimos, aquí ya hay un preconocimiento, y digas, y hagas, ¿no? Y te comportes, y pienses, y aunque no lo quisiste hacer, pero lo hiciste, y todo eso, o sea, hay una advertencia. Y esa reflexión de hoy, amados, en esta introducción, es reflexionar en todo antes de hacerlo, detenerte, porque si no te detienes, si no detienes tu mano, las consecuencias pueden ser gravísimas. Y Dios te puede librar, Dios puede hacer maravillas, Dios te puede guardar, pero si tú no haces, si no hacemos lo propio para detenernos antes de actuar, podemos ser objeto de muchas consecuencias como Israel hasta este tiempo. Ahora fíjese, cuando nosotros estamos leyendo y vemos en el preconocimiento de Dios, acuérdese que en el Señor allá no hay pasado, presente y futuro. Él es el pasado, Él es el presente y Él es el futuro. Cuando nosotros entendemos esta característica omnisciente, omnisapiente de la personalidad divina, entendemos que Él tiene una eternidad pasada y una eternidad futura, ¿no? Y la eternidad presente que estamos viviendo, lo estábamos leyendo los últimos días, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés, lo que el Señor nos puso, Él restaurará todas las cosas, pero Él nos advierte antes en su preconocimiento, porque Él ya sabe, y aunque nos advierte, el pueblo de Israel aquí ya sabía lo que iba a suceder con el primer rey que ellos escogieran. Ahora dice claramente el Señor, yo lo voy a escoger. Pero ellos querían hacerlo, ellos querían a su modo, una iglesia a la carta, como dicen, ¿no? Una iglesia a la carta, predicaciones a la carta, pastores que prediquen lo que el pueblo quiere oír, o sea, un montón de cosas que el Señor nos advierte desde antes que no debemos hacer. Y de todas maneras el Señor tiene misericordia en ese preconocimiento, porque se los demostró una y otra vez. Y precisamente a decir, ¿verdad?, de estas advertencias y de estas enseñanzas, vamos a adelantarnos un poquito hasta el Salmo 99. Y fíjense, a diferencia de todos los salmos, aquí no sabemos este salmo realmente quién lo escribe. Yo lo voy a indagar, la verdad no sé, no dice David, acuérdese que se refiere a los salmistas, a los que escribieron, pero este es un salmo que no tiene dirección, o sea, en el sentido de para quién o de quién. Ya eso ya lo aprendimos en algún momento. Dice, en el Salmo 99, dice, verso 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Precisamente aquí está la dirección que vamos a ver el día de mañana, ya entrando en materia del libro de Samuel, independientemente de la forma y de las preciosas enseñanzas desde la mamá de Samuel, ¿verdad? Ana, y de esa espectacular figura, ¿verdad?, de las mujeres, incluso, ¿verdad?, lo que para muchos es una situación muy penosa, que es la esterilidad. Y acuérdense que la esterilidad puede ser en un hombre, en una mujer, y no puede ser no solamente hablando de dar a luz a un bebé, sino en circunstancias, trabajo, prosperidad, en muchas cosas se puede dar la esterilidad, de una forma física y de una forma espiritual, hasta moral. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor en su, no hay pasado ni presente, sino Él es. Entonces, ya desde antes, obviamente, como lo hemos dicho muchas veces, si todo lo que sucedió se escribiera, de todos los personajes, de todas las historias, serían cientos y millares de libros. Si de por sí no lo cargamos, no lo usamos y no lo estudiamos, ahora imagínense si hubiera sido una compilación más grande de historias y de enseñanzas, sería imposible. Entonces nos tenemos que centrar, amados y amadas, en este día
a que nosotros vamos a escuchar y vamos a aprender a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Eso está inmerso en lo que vamos a estudiar, eso lo va usted a entender, porque mucha gente se refiere al nombre de Shmuel, ¿verdad? De Samuel, de otra forma que bíblicamente no es lo que significa. Y lo acabamos de leer en el verso, en el verso 6 del capítulo 99 de los Salmos, que nos da una dirección de lo que significa el nombre de Samuel. Mucha gente dice el oído de Dios, Dios oyó, pero no. O sea, Shema Israel, escucha Israel. Entonces ahí ya está la primera parte. Pero no me voy a adelantar, amados, vamos a aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y quien no lo haga, pues va a ser presa de sus propias, o vamos a ser presa, dijo el otro, de nuestras propias acciones, de nuestras propias concupiscencias, de nuestra propia desobediencia. Porque si sabiendo, amados, sabiendo, hacemos lo que hacemos, ahora imagínese una persona que no quiere saber, que no le interesa, que no le importa, pues obviamente es una responsabilidad muy, muy grande. Y esa responsabilidad pues la vamos a tener que asumir tarde o temprano. Entonces, coloquémonos en esa enseñanza, coloquémonos en esta posición en sus marcas, listos, ¿verdad? Y vamos a dar un banderazo para aprender estas verdades, ¿verdad? Sobre el preconocimiento de Dios, sobre el entendimiento. Usted tiene que salir de estas reflexiones sabiendo, amados, que Dios nos ha puesto focos amarillos, ¿verdad? Antes de los rojos. Nos ha puesto un foco verde para decirnos que las cosas van bien, que vamos bien. Y nos ha puesto focos amarillos para advertirnos desde antes. Desde Deuteronomio, el pueblo de Israel sabía lo que iba a pasar, lo que iban a hacer, pero cómo no conocieron a Dios. Cómo fueron generaciones que se apartaron porque los responsables no enseñaron. Desde aquel tiempo los levitas tenían que andar buscando trabajo y buscándole por otro lado y buscándole haciendo otras cosas. El pueblo de Israel tuvo sus consecuencias. Entonces, ubiquémonos en ese tiempo, es este tiempo, el tiempo que nos al cual hemos llegado, y podamos nosotros escudriñar el corazón de Dios para encontrar su buena voluntad para todos nosotros. Que Dios los bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana. Y acuérdese, véngase preparado para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.